Efectivamente, nuestro grupo parlamentario el 22 de abril del 2013 hizo una pregunta en este sentido, una pregunta con respuesta por escrito y una pregunta también para respuesta oral en comisión. En ese momento, este reglamento al que el presidente ha hecho mención a la hora de leer la pregunta estaba sin aprobar. No solamente estaba sin aprobar, sino que llevaba un retraso sobre el tiempo previsto considerable. De hecho, el Gobierno, en su respuesta por escrito, nos dijo que iba a estar aprobado el 23 de marzo del año 2013. Eso es el compromiso, en fin, al que se comprometió, valga la redundancia, el Gobierno en su respuesta por escrito. Ya eso era un incumplimiento de lo establecido en la propia ley, pero tampoco esa segunda fecha la cumplieron. Ciertamente, en el momento presente, el reglamento ya está aprobado, como el secretario de Estado sabe perfectamente. El pasado 6 de septiembre se aprobó. A nuestro juicio, y según el propio reglamento y las cuestiones que de él dependen todavía de desarrollar, hay muchas cuestiones, en fin, pendientes de ser a su vez desarrollada y, por tanto, de que el reglamento pueda cumplir efectivamente sus objetivos. Y yo quiero aprovechar esta comparecencia del secretario de Estado no para entrar excesivamente en el pasado, sino el por qué se retrasó, aunque sí me gustaría que nos dijera a qué se ha debido este retraso tan considerable que ha dejado en el aire el cumplimiento efectivo de una ley que fue muy querida, muy buscada y muy comprometida por todas las fuerzas parlamentarias, y que durante un tiempo inexplicable desde nuestro punto de vista, cuando había, más allá de la complejidad que tiene siempre desarrollar leyes, pero cuando había un consenso tan amplio y se había estudiado tanto previamente, sí me gustaría que me dijera a qué se ha debido tantísimo retraso. Pero más allá de eso, quiero plantearle algunas cuestiones, sobre todo de cara a futuro, ¿no? Me gustaría conocer cuándo se publicarán los protocolos de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista, que están establecidas en la ley y que debieran de estar listos hace un año, porque eso tampoco lo recoge el reglamento. También quisiera saber qué personas o cuerpos de seguridad están interviniendo en la elaboración de dichos protocolos. El propio reglamento reconoce que esa es una tarea pendiente y que hay personas que están trabajando en la elaboración de esos protocolos. Quisiera conocer quiénes son las personas o cuerpos de seguridad que están estableciendo esos protocolos y, como le digo, para cuándo creen que esos protocolos de actuación estarán publicados y, por tanto, serán efectivos. Y también, señor secretario de Estado, ¿cuántas personas se han acogido a las ayudas de las víctimas de terrorismo desde que se publicó el reglamento, como digo, a principios del mes de septiembre? Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Díez, por su pregunta. Paso a contestarle rápidamente. Es evidente que ha habido un retraso y yo le puedo explicar algunos de los motivos del retraso. El retraso que felizmente ha terminado y creo que todos nos debemos felicitar porque ya tengamos ese reglamento. En concreto, en primer lugar, como usted sabe, la ley de 2011 ve la luz inmediatamente antes de que entre el nuevo Gobierno. Eso conlleva un cambio en los equipos ministeriales y, lógicamente, ahí se produce un primer factor de retraso. Se establecía un plazo de 6 meses para el desarrollo reglamentario en la propia ley, plazo que, además, debo decirle que el propio Consejo de Estado ya nos ha dicho en alguna ocasión que es un plazo excesivamente breve para dar desarrollo reglamentario a los textos legislativos. Pero bien, esa es una primera causa objetiva. También le diré que después, como usted sabe, pese a que había un enorme consenso sobre el particular, se detectaron una serie de lagunas y de alguna manera defectos en la ley que impedían que tuviera una adecuada aplicación práctica y se intentaron solucionar en la Ley de Presupuestos de 2012. Se adicionó un nuevo artículo 3 bis en el que se determinaban los requisitos para ser beneficiario de las ayudas y resarcimientos y se modificó el artículo 5 para precisar la definición de amenazado, cubriéndose diversas lagunas y errores de técnica normativa. Después, mediante la Ley de Presupuestos de 2013, para 2013, aprobada en diciembre de 2012, se incluyó un nuevo apartado segundo en el artículo 3 bis, con el fin de precisar que la concesión de las ayudas y prestaciones reguladas en la ley se sujetará a los principios del Convenio Europeo sobre indemnización a víctimas de delitos violentos. Finalmente, la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral de julio de 2012 introdujo modificaciones también para mejorar el texto, es decir, al objeto de asegurar a las víctimas del terrorismo, a los amenazados y a sus familiares la mejora de sus derechos laborales, así como su acceso y permanencia en el mercado de trabajo. Estas modificaciones que usted conoce
completaron el marco normativo previo a ese desarrollo reglamentario. Esto no quiere decir que hasta entonces no se acometieran trabajos de desarrollo reglamentario. Los trabajos de preparación del Real Decreto de Desarrollo de la Ley comenzaron en el Ministerio del Interior en febrero de 2012 y se constituyó un grupo de trabajo que pudo disponer de un primer texto a finales de septiembre que fue remitido, como usted sabe, en la mecánica normal al resto de los ministerios el 4 de octubre de ese año. El 7 de noviembre se inició el trámite de audiencia mediante la publicación del proyecto en la página web del Ministerio del Interior y le puedo decir que se han recibido numerosas observaciones. Asociación de Víctimas del Terrorismo, Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Gallega, Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado Víctimas del Terrorismo, Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, la Fundación Luis Portero y las distintas víctimas a título individual. Analizadas todas las observaciones recibidas e incorporadas las que se entendieron que eran procedentes, el nuevo texto se remitió el 23 de mayo de este año al Consejo de Estado, que emitió su dictamen el día 4 de julio. Y a la vista de ese dictamen, que contenía 15 observaciones de carácter esencial, se elaboró un nuevo texto que fue nuevamente circulado entre los distintos ministerios el pasado 12 de julio. Tras los últimos trámites en la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios, el reglamento ha sido finalmente aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 6 y, como sabe, publicado en el BOE del 18. Es decir, ha sido, desde luego, un camino largo, que nos hubiera gustado a todos, y creo que eso lo compartimos sin ninguna duda, que hubiera sido más corto. Pero, desde luego, creo que ha merecido la pena que un tema de tanta trascendencia haya sido mejorado con las sucesivas modificaciones. Con la aprobación de este marco reglamentario se posibilita una mejor aplicación de esa atención integral a las víctimas del terrorismo que preveía la ley del 2011. Y, además, estamos intentando coordinar a través de ese reglamento y complementar las actuaciones de protección y asistencia a las víctimas de las distintas administraciones, que no deja de ser uno de los objetivos prioritarios de la CORA, aprobada en junio de 2013. Es decir, estamos intentando dar un trato equitativo a las víctimas del terrorismo y, de esa manera, además, estamos consolidando el liderazgo que España tiene en el ámbito europeo y mundial en esta materia de atención a las víctimas del terrorismo. España es modelo y referente en este aspecto, como usted conoce, y ha sido destacado, entre otros, por ejemplo, por el señor Emerson, relator especial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en la conferencia de Ginebra del pasado mes de junio, o incluso el año pasado aquí en Madrid, en la que dio lugar a la Declaración de Madrid, en donde se estableció el modelo español como guía para mejor dicho, como modelo de referencia para esa guía de buenas prácticas en asistencia a víctimas del terrorismo tras un atentado y en cuanto a tratamiento penal. Con todo esto le quiero decir que, naturalmente, que ha habido retraso, ya nos gustaría que no lo hubiera habido, pero entendemos que todos los que han colaborado en las distintas mejoras legislativas, todos los grupos parlamentarios que las han apoyado, el Ministerio de Interior que ha impulsado esta reforma reglamentaria, el resto de los ministerios, en definitiva, todos nos debemos sentir orgullosos, que no satisfechos, porque tratándose de víctimas del terrorismo debemos estar permanentemente insatisfechos para seguir mejorando cada día en la atención integral a las víctimas. Y, precisamente, un ejemplo de esa preocupación que va más allá del mero reglamento, del reglamento con todo lo importante que es, le puedo poner el ejemplo del propio Ministerio de Justicia. Usted sabe que hemos desarrollado recientemente, este año, un complemento a esa oficina física de atención a las víctimas que existe en la Audiencia Nacional. Y hemos establecido una oficina electrónica para permitir que las víctimas puedan, en definitiva, saber por vía telemática, en tiempo real, cómo están sus procedimientos. Creo que es otra manifestación más de ese interés permanente por no quedar nunca satisfechos y dar siempre la mejor protección a las víctimas. En cuanto a lo que me decía concretamente de qué grupos están interviniendo, cuántas son las personas que han recibido la indemnización y qué protocolos de actuación se están haciendo, le diré, estos datos no los tengo aquí. Sin duda alguna, le puedo facilitar esos datos por escrito. Ya le digo que el impulso de este reglamento ha sido principalmente, aunque no exclusivamente, del Ministerio de Interior. Muchas gracias.
Sí, brevemente, gracias, por favor, gracias, señoría. secretario de Estado. Simplemente para solicitar y agradecer su voluntad de enviarnos por escrito estas 3 cuestiones, cómo están los protocolos de actuación, en qué nivel están y cuándo se publicarán, quiénes están participando y cuántas víctimas han recibido hasta el momento presente ayuda en función de este reglamento. Gracias. Gracias, señora Díez. Señor secretario de Estado. Simplemente para agradecer a la señora Díez y decirle que, por supuesto, lo tendrá a su disposición.